¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra última sesión de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues me da muchísimo gusto saludarlos ya aquí en nuestra clase. Bienvenida Ale, Francisco, Guadalupe. Tenemos a Marta Leticia, a Marta Delgado. En este momento, pues se está incorporando también. Bienvenidos a esta nuestra última sesión de nuestro módulo. Y pues bueno, en esta sesión, pues va a tener el propósito pues de recapitular un poco acerca de los saberes aprendidos durante esta semana. Como saben, pues no hay una unidad que analizar, pero sí es para poder llegar a nuestro proyecto integrador, pues tenemos que recordar un poquito acerca de lo que hemos aprendido en estas 3 semanas en las que pues hemos estudiado acerca de nuestra historia de México. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar inicio haciendo una pequeña retroalimentación de forma general de su desempeño de lo que fue la semana número 3. Entonces, les comparto la pantalla para ello. Ya saben ustedes que si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, con toda confianza pueden abrir su micrófono para que puedan participar. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar inicio a esta nuestra sesión. ¿Me indican de favor si ya se puede ver la pantalla? Sí, ya se ve. Ok, muchísimas gracias. Esta actividad que fue la número 6, considero que fue la que costó un poco más de trabajo, sobre todo porque deja a la libertad de cada uno de ustedes, pues el el investigar acerca de la soberanía nacional, los tratados comerciales y la globalización. Entonces, me parece que, bueno, que la mayoría, pues, está colocando más investigación que opinión personal. Entonces, recuerden que cuando hablamos de historia, pues lo principal es el análisis que nosotros podamos hacer. Sí hay algunas tareas que nos invitan a nada más colocar, pues, investigación o identificar ideas principales, pero también hay otras que nos invitan a la reflexión y al análisis y sobre todo a externar esa postura personal que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, pues en la primera pregunta acerca del impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional, les había comentado que las indicaciones pues nos señalaban que teníamos que tomar los datos de un link que nos estaban compartiendo ya en las indicaciones. Entonces, algunos no tomaron en consideración el link, sino se fueron a investigar en otras fuentes de consulta. Y esto pues contrastaba bastante con lo que dice el documento, porque aquí nos dice, el documento nos dice que hay una afectación en cuanto a nuestra soberanía a raíz del endeudamiento externo, a raíz de que pues estamos comerciando con países que tienen una mayor estabilidad económica, que nuestra economía depende de lo que es la economía de Estados Unidos. Entonces, y lo que colocaban pues era algo totalmente contrario, diciendo pues que no había ninguna afectación porque los tratados comerciales pues son para beneficio. Entonces ahí siempre hay que tener bien en cuenta la información que nos están compartiendo para poder investigar y que nuestra aportación sea de acuerdo a lo que nos están sugiriendo. Exterior mexicana con relación a la globalización, bueno, pues también podrían colocar elementos relativos a la globalización, los elementos positivos y negativos. La mayoría se dio cuenta de que el principal socio comercial pues, de México pues, es Estados Unidos, pero pues a la fecha pues tenemos muchos más países con los cuales se comercia, tanto Europa latinoamericanos. Entonces,
Creo que en cuanto a la argumentación, les está fallando un poquito más que se aprecie su opinión. Algunos yo sé que les cuesta bastante el redactar. Para ello, pues yo sugiero como una técnica muy buena para que ustedes sepan si su redacción se entiende o no se entiende, pues sería la tarea de leer en voz alta su texto. Ahí ustedes se van a dar cuenta si le falta secuencia, si las ideas están como muy cortadas, si les faltan signos de puntuación. Entonces, pues les invito a que lo apliquen, ¿sí? En cuanto al punto que considero que no les generó mayor problema fue el tema de una problemática contemporánea en México. Algunos me hablaron del COVID, otros me hablaron de la pobreza, algunos otros hablaron de la corrupción. Y creo que la mayoría de ustedes pues tiene esa noción de cómo se generan los problemas y cuál sería una alternativa de solución. Creo que los que les generaron mayor conflicto pues fueron las preguntas que ya en los que me entregaron el día domingo, pues algunos ya carecen de un poco de análisis, porque ya inclusive la extensión pues ya es bastante breve. Hubo algunos que nada más me respondieron en un renglón, otros nada más me colocaron un párrafo de internet. Entonces sí es necesario que este tipo pues, de tareas las hagan con un poquito más de anticipación para que se pueda apreciar ese análisis y que en verdad comprendieron el tema, ¿sí? Cerrar esta, este archivo y vamos a pasar al otro, al de la actividad número 5. Creo que ha sido como que menos complicado porque aquí en la mayoría nada más es solamente investigación. En la primera parte creo que pues no hubo mayor problema. La mayoría de ustedes identificaron las características y sociales, algunos me las enlistaron, otros me las colocaron en párrafos por separado. Y pues nada más como única recomendación, pues que hubo algunos que sí nada más me dieron las características, pero de forma general, pero sin identificar cuál era cuál, ¿no? En cuanto a los propósitos de las instituciones, nada más mi única recomendación sería que procuren investigar, pero en las fuentes más recientes. Recuerden que cada que pasa un sexenio, pues también las administraciones de las instituciones cambian. Entonces también los fines o propósitos cambian. Entonces siempre busquen la información que sea más reciente. Algunos me dieron el propósito, pero del momento en que se fundó la institución. Entonces, pues realmente ya no se ajusta a lo que nosotros vemos hoy en día de cada una de ellas. No hubo problema en cuanto a fecha, en cuanto a presidentes en turno. Me parece que esos fueron los aspectos que se les facilitaron más. En cuanto a la tabla de los movimientos, la mayoría de ustedes me dieron bastantes características muy buenas con relación a la vida en ese momento de la sociedad, añadiendo elementos políticos, económicos y sociales. Y quizá el único que causó mayor problema fueron las similitudes con las demandas actuales. Acuérdense que si estábamos hablando de un movimiento estudiantil, pues ahora busquen alguna demanda de algún movimiento estudiantil, pero de forma reciente. Si hablábamos de la participación de la sociedad en el 85, en el terremoto, ahora pues investigar cómo se organiza la sociedad, pero en las contingencias que hemos tenido, ¿no? Pudieran ustedes haber analizado el sismo del 2017, las inundaciones que hemos tenido por desastres naturales, etcétera. Entonces, creo que el único detalle que vi, perdón, es en las similitudes con las demandas actuales, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo con relación a nuestro desempeño de la semana número 3. Aún no termino de calificar todas las tareas. Bueno, de lo que me he dado cuenta en su grupo, pues es que la mayoría está entregando entre sábado en la tarde y domingo. Entonces, realmente, pues en el transcurso de la semana, pues es muy light la cantidad de trabajo que tengo, pero ya en sábado y domingo pues llegan todas las tareas, entonces pues sí me cuesta un poco de trabajo entregarlas, pero yo les pediría de favor
para los que están presentes aquí en nuestra sesión como para los que van a verla o están viendo en este momento la sesión grabada, pues sí les pediría de favor que esta actividad que van a realizar ustedes integradora, pues sea lo más anticipado posible. Recuerden que vale más, pero tampoco quiero perjudicarlos en cuestión de calificación. Si ya me están entregando en sábado o en domingo, pues acuérdense, la actividad, el trabajo se me junta bastante, ya no les puedo dar una calificación de forma rápida y pues tampoco si el trabajo requiriera algún ajuste, algo que podamos rescatar dentro de la semana correspondiente, pues pues se haga, ¿no? Entonces, sí procuren entregar de forma anticipada la tarea de esta semana, ¿sí? Bueno, pues vamos a terminar ya con esta retroalimentación. Déjenme ver, a ver si hay alguien más esperando aquí en la sala. No, no hay nadie. Y pues vamos a comenzar ahora con las diapositivas. Bueno, ¿me indican de favor si ya se ve una pantalla completa? Ya, profe. Sí, ya se ve. A ver, nada más déjenme un momentito. Tengo aquí un mensaje de una de sus compañeras que está intentando entrar. Bueno, entonces, haciendo un repaso de lo que nosotros vimos en nuestro módulo, pues hablamos acerca de la caída de Tenochtitlan, ¿no? De cómo llegaron los españoles, cómo poco a poco fueron ingresando a lo que fue nuestro país y a partir de ello, pues empiezan a aliarse con algunos de los pueblos indígenas hasta llegar a Tenochtitlan. Entonces, a partir de ahí comienza que sería pues la época colonial, ¿sí? La fundación de la Nueva España se genera en el año de 1520, cuando a partir de ese momento, pues Hernán Cortés solicita a la corona española que se le denomine de esta manera al primer virreinato que se fundó en nuestro país. Hablamos también acerca de las causas internas y externas que propiciaron la independencia de nuestro país. Señalamos pues la inconformidad de los indígenas al sufrir discriminación, al sufrir una explotación laboral, al, al someterse a la violencia generada por parte de los españoles y también por parte de los criollos que estaban totalmente relegados de actividades políticas. Tenemos los factores externos, la falta de comunicación entre España y la Nueva España. Decíamos que España también estaba en constantes ataques por parte de Francia, donde Francia finalmente pues conquista este país. Y eso pues generó una desestabilidad, ¿no? Hablamos también de la Revolución Francesa, también señalamos, a ver un segundito, señalamos el tema de la ilustración y cómo las ideas de libertad también llegaron a nuestro país y se conformaron los dos grupos, los conservadores y los liberales, ¿no? ¿Qué más? Hablamos de las etapas de la Guerra de Independencia y sus protagonistas. Señalamos que en la independencia pues había bastantes personajes que en el año de 1810 se descubre la conspiración y en ese momento se genera la lucha por la independencia, donde finalmente gana este movimiento libertador que generó posteriormente el empezar a consolidar a nuestro país con una política de tipo republicano, de tipo federal. Señalábamos también el aspecto de la división de poderes, de la
etcétera, ¿sí? Y en ese momento, mientras sucedían esos eventos, pues se generaba lo que era el primer imperio. Quien estuvo a cargo fue Agustín de Iturbide, pero posteriormente digamos que en ese primer imperio y segundo imperio, pues estábamos todavía en ese proceso de consolidación, de señalar qué sistema de gobierno elegir, un sistema monárquico o un sistema democrático. Y señalábamos pues las ventajas de tener un sistema democrático en donde decíamos que la sociedad tiene la facultad de elegir a sus gobernantes, de organizarse, de generar partidos políticos, que nosotros como tal pudiéramos elegir a nuestros candidatos a través del voto, a través de un sistema democrático. Esos candidatos ocupaban un cargo de elección popular por un tiempo determinado y terminando ese periodo se volvían a elegir a otras personas tomadas del pueblo, ¿sí? Entonces, a raíz de, mientras esa consolidación ocurría, pues algunos países querían nuevamente reconquistarnos, como lo era España, como lo fue Francia, Estados Unidos, Inglaterra, pero finalmente nuestra soberanía y nuestra autonomía pues fue totalmente reconocida a nivel internacional, ¿sí? Bueno, hablábamos también del tema del porfiriato. Fue una época o un periodo donde Porfirio Díaz gobernó nuestro país por más de 11 años. Hubo crecimiento, hubo inversión extranjera, hubo un auge en cuanto a las vías de comunicación, en cuanto a la educación, pues veíamos que esto pues no era no tenía una para todas las personas, puesto que la mayoría de la gente vivía en la pobreza. Estudiosos como que tienen una controversia entre si fue un buen político o un mal político. Sin embargo, la gente pues no tenía buenas condiciones. Explotación laboral, no teníamos una legislación en materia laboral, no había plena certeza en los procesos electorales, no había oportunidad de educación. Entonces vemos cómo esto contrasta bastante, el crecimiento económico contrasta bastante con la calidad de vida. Y en la Revolución Mexicana, pues señalábamos que era esa lucha siempre por un reconocimiento de los derechos o garantías individuales, ¿no? Sabemos que pues son varias, desde el derecho a la vida, el derecho a la libertad de asociación, el reparto equitativo de las tierras, la distribución adecuada de la riqueza, tener una legislación en materia laboral, prohibir la violencia hacia las personas. Entonces, esta revolución pues tuvo esa finalidad de que en nuestro ordenamiento máximo pues se reconocieran esos derechos o garantías individuales. Que sabemos que hubo un personaje que fue Francisco I. Madero, quien fue como que uno de los pioneros de esta revolución, y estuvo en contra de lo que fue el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Sí? Y Francisco I. Madero ocupó la presidencia, pero pues desafortunadamente por la situación de que fue asesinado, pues duró muy poco dentro del poder. Y bueno, y como que siento que nuestro módulo pues salta de una época de presidentes, que nada más abarcamos hasta Cárdenas, y salta a una época muy moderna, ¿no? Como que le falta, siento como que le falta un complemento ahí que nosotros a lo mejor pudiéramos señalar en nuestro foro, que fue ya en una época mucho más adelantada, en donde vemos que nuestro país crecía a nivel nacional, pero también debería de tener un reconocimiento a nivel internacional. Entonces ahí nosotros vemos cómo nuestro país pues se convirtió en el principal socio de Estados Unidos al tener la importación y exportación de productos y servicios, aunque sabemos que actualmente pues ya no nada más es el único socio, ¿no? Sino nosotros también como país establecemos un comercio a nivel internacional con los demás países o estados del mundo. Vemos una situación entonces
donde la soberanía nacional se llega a vulnerar, porque hoy en día pues tenemos más inversión extranjera, tenemos más empresas extranjeras, tenemos más productos que vienen de otros países y que nosotros a veces que en muchos casos los preferimos más que a los nacionales. Vemos también dentro del proceso globalizador esa pérdida de una identidad, porque cada vez nos asomamos más a la forma de vida de otras naciones, a la cultura de otras naciones, las vamos asimilando como nuestras, y esto pues va generando que nuestra cultura, nuestras tradiciones pues se vean afectadas, ¿sí? Entonces vemos que es bueno el hecho de comerciar a nivel nacional, a nivel internacional, pero también es bueno que nosotros sepamos difundir esa cultura y difundir esas tradiciones a nivel internacional. Pero pues sabemos que el mundo o nuestro país pues no se detiene, sigue con muchas necesidades, sigue con muchas carencias, y que todas ellas se vuelven retos a seguir en cada administración presidencial que se va generando en los años futuros, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta ahí, algo que quieran comentar. ¿Nada? No, profe. Ok, bueno, entonces, déjenme. Esta semana entonces tenemos dos foros, ¿no? Tenemos nuestro foro Aprendiendo y nuestro... Pues recuerden siempre que es importante ingresar de forma cotidiana. En estos, pues también es fundamental las reglas de las reglas de la netiqueta. Ustedes ya saben, yo creo que cuáles son esas, ¿no? Mantener una cordialidad, un respeto, mantener una comunicación abierta con sus compañeros. Si ustedes consideran que hay un comentario que pues no les parece, que no están de acuerdo, pues basta con el hecho de no hacer alguna réplica, o basta con el hecho de que me lo comenten. Entonces, en este primer foro, Aprendiendo, nosotros vamos a exponer las dudas acerca de los recursos o de la tarea que nosotros tenemos en esta ocasión. Pero si no tienen dudas, pues pueden dar respuesta a las preguntas detonadoras. La primera dice: los acontecimientos que te resultaron más interesantes y lo que crees que había pasado si estos no hubieran seguir aprendiendo acerca de la historia de nuestro país, en qué quieres profundizar. Bueno, si se dan cuenta, pues nuestro módulo pues es realmente corto, ¿no? Destacamos los elementos como que más fundamentales de cada uno de las etapas de nuestro país, pero pues sabemos que nuestra historia pues es bastante amplia, ¿no? Inclusive hay personas que generan una carrera, una licenciatura, una especialidad en cuanto a la historia, y para ello pues no se requiere solamente un mes, sino se requieren a veces hasta años de estudio. Entonces, solamente abarcamos los elementos como que más importantes, pero a ustedes, ¿sobre qué les gustaría seguir aprendiendo? ¿Sobre qué les gustaría profundizar? A mí en lo personal, pues me encanta la época antigua, ¿no? La época de las culturas. Me gusta ver lo de los descubrimientos, las ciudades, la arqueología, la cerámica que se ha descubierto en en diferentes estados de la República, y que a la fecha continúa esta arqueología en las diferentes culturas que hemos tenido. Entonces, pues yo en lo personal me doy cuenta de que nosotros no profundizamos en estos temas, no analizamos de forma concreta y más puntual sobre, no sé, la cultura teotihuacana, la cultura olmeca, sino las abarcamos de forma muy genérica. Sí, entonces, en lo personal, a mí me gustaría profundizar en estos temas. Ahora basta con que ustedes me indiquen sobre cuáles les gustaría aprender un poco más, ¿sí? ¿Qué acontecimientos a ustedes les resultaron más interesantes, ¿no? En lo personal, les comentaba, pues a mí lo más interesante quizá es el comercio internacional, que es un mundo totalmente
diferente, porque hablamos ya sé de tanto de leyes de carácter internacional, hablamos de países con los que comerciamos, hablamos del tema de la globalización, de la pérdida de identidad cultural, o sea, realmente es un mundo de cosas lo que podríamos nosotros aprender dentro de este mundo. Aquí, pues, se deja a criterio de cada uno de ustedes el que puedan comentar qué les parece más interesante y sobre qué les gustaría seguir aprendiendo. Me parece que sus aportaciones, pues, serán bastante interesantes. Y creo que un elemento que a mí me gustó, decía uno de sus compañeros en otro módulo, que qué hubiera pasado si ese evento no hubiera ocurrido, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a la independencia. Dice, pues si no hubiera ocurrido la independencia, pues a la fecha yo creo que seguiríamos siendo una colonia. Hay muchos países que a la fecha siguen siendo colonias. Si no hubieran llegado los españoles y nos hubieran conquistado, pues como había en Europa un proceso de expansionismo, un proceso de búsqueda de mayor territorio, quizás si ellos no nos hubieran conquistado, pues yo creo también que hubiera otro país que nos hubiera conquistado, dado que tenían mayor tecnología y armamento que nosotros. ¿Sí? Pasando al siguiente foro, que se llama Foro de Integración, recuerden que tenemos que hacer 4 participaciones mínimas. En la primera pregunta, tenemos que contestar a la pregunta detonadora: ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? En la segunda pregunta, nos piden que nosotros hagamos una réplica a un compañero, ¿sí? Donde nosotros argumentemos también los eventos históricos y sociales que han influido en la construcción de nuestra identidad. Bueno, vamos también a hacer la réplica al compañero. En la tercera, vamos a contestar a las preguntas que nos vayan generando los compañeros, y también podemos generar preguntas, y en la última hacer una conclusión. ¿Qué nos pide la rúbrica? En términos generales, ¿qué nos pide la rúbrica? Punto número 1, que nosotros cumplamos con las reglas de la netiqueta, que seamos corteses, que mantengamos esa comunicación abierta, que generemos el diálogo. Si yo me voy a dirigir no sé, a Marta, por ejemplo, yo no le voy a decir, ¿qué tal, compañera? Sino ¿qué tal, Marta? Ya me voy a dirigir a ella directamente, ya en algo concreto. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, etcétera, ¿sí? Cuando, otro punto fundamental, la crítica o postura personal. Todas las aportaciones que ustedes hagan, en todas procuren evidenciar los saberes que han aprendido durante el módulo. Es importante que sus opiniones sean propias, que no sean parte solamente de investigación o parte teórica, que se pueda apreciar su punto de vista, ¿sí? Otro elemento es la ortografía. Cuiden también la forma en que utilizan los signos de puntuación, nombres propios mayúsculas, comas para separar ideas, punto y aparte, etcétera. ¿Sí? Entonces, otro elemento que podemos nosotros apreciar es ese tiempo que ustedes le dedican al foro. Recuerden, no nada más se vale que ustedes ingresen en día domingo y hacen sus 4 aportaciones, porque ahí no están dando tiempo a que algún compañero pueda replicarles, sino también en el momento en que yo reviso sus participaciones, pues yo voy checando también quiénes ingresaron, qué día ingresaron, cuántas participaciones hicieron, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes cuiden los tiempos, y entre más, y de una forma mucho más anticipada, ustedes van a tener oportunidad de que alguien más les responda. Si ustedes ya lo hacen en día sábado, el día domingo, pues ya será difícil porque la mayoría ya participó, ¿sí? Entonces, si ustedes de pronto ven que pues nadie les contesta y pues ya tienen toda la semana esperando alguna réplica, pues ya manden un mensajito y yo procuraré ingresar al foro y hacerles alguna pregunta, alguna interrogante para que ustedes puedan dar respuesta, ¿sí? Bueno,
al generar la pregunta también qué te hace ser mexicano o mexicana, pues no nada más me concreten en decir la historia, la cultura, las tradiciones, sino enfóquense a mencionar pues algo característico de la zona en donde ustedes viven. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cómo se llama? Me da identidad el ser de una región otomí, porque, y ya le puedo dar características, porque la región en donde vivo es montañosa, porque la gente habla el dialecto, porque estoy identificado con que la gente vista con el lenguaje tradicional, que es saco, chincuete, sandalias, etcétera. Pero ustedes me pueden ir, amplíen mexicanos es la música, la cultura, los bailes, las danzas, etcétera, sino traten de dar que sí verdaderamente han comprendido esa parte de identidad o ese sentido de pertenencia. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? González, buenas tardes. Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Yo tengo una duda Buenas sobre tardes. el foro aprendiendo. Sí. Sobre los acontecimientos que te resultaron más interesantes. Podemos poner desde los mayas, toltecas, hasta lo que hemos visto hasta el módulo, la semana 3 o 4. No, puede ser de cualquier parte del módulo. Si tú tienes varias ideas, también las puedes agregar. Puedes hablar de los mayas, la independencia, la revolución, la etapa neoliberal, del tema que tú quieras. Aquí sí ya es general. Ok, gracias, profe. Eso tenía duda. Muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a pasar a la actividad integradora. A ver, permítanme compartirles nuevamente la pantalla. Un segundito. Bueno, en este proyecto integrador, en lo personal, yo creo que, pues, es lo más fácil del mundo, ¿sale? Es una infografía. Yo creo que no sé, creo que no se los dije, considero que la actividad que es más difícil elaborar en este caso ha sido la actividad número 6, que fue la que los puso a argumentar, a generar a profundidad pues, los temas. Entonces, me parece que si ustedes hicieron trabajos excelentes con relación a las tareas de las 3 semanas, yo creo que pues pueden hacer un buen trabajo ya nada más rescatando los elementos más sobresalientes, ¿sí? A ver, entonces, pues vamos a revisar un documento también que les compartí. Es este de aquí. No sé si alguien de ustedes ya lo vio, que se los compartí en los avisos. Sí, yo ya lo Sí, vi. lo Ya vi. lo descargamos. Ok, muy bien. Creo que este cuadrito, bueno, esta plantillita, nada más es para que ustedes se den cuenta y que tengan presentes los temas que van a tener que desarrollar. Entonces, y para que no se les pase ninguno. Entonces, si se dan cuenta, en esta infografía nos dice que tenemos que tomar las características y personajes de la conquista de México. Ya les estoy poniendo aquí el tema. Conquista de México, características y personajes. Tengo causas
personajes que participaron y consecuencias de la Guerra de Independencia. Ya tenemos por acá también Guerra de Independencia, causas, personajes y consecuencias. Luego tenemos las intervenciones extranjeras en nuestro país. Acuérdense que las intervenciones extranjeras fueron 4. Tenemos España, ya se los puse aquí, Francia, tenemos la de Estados Unidos y tenemos la de Inglaterra. Luego tenemos el porfiriato, características del porfiriato y el proceso de modernización. Acuérdense, aquí porfiriato, características y proceso de modernización, ¿sale? Tenemos el tema de la Revolución Mexicana, sus personajes e implicaciones. Y ya en la tabla tenemos Revolución Mexicana, personajes, implicaciones. El tema del cardenismo, acuérdense, y la consolidación actual del Estado mexicano. Tenemos el cardenismo, tenemos la consolidación del Estado mexicano y no se olviden que también dentro del cardenismo señalamos características de tipo social, ¿sí? Y finalmente tenemos el tema de la globalización y tenemos los tratados comerciales y la implicación en la soberanía nacional. Se los puse por separado para que la idea esté completa y y no se les vaya a olvidar un punto. Entonces tenemos globalización, que son los tratados comerciales y la implicación con la soberanía nacional. Si se dan cuenta, pues todos estos puntos que ustedes están viendo aquí en la plantilla, pues ya los hemos tratado en las tareas anteriores. Entonces, creo que esto pues les va a servir bastante. Este material les va a servir bastante para que ustedes antes de hacer su infografía, antes de ya estar haciendo el diseño o tanto en PowerPoint o en la página de internet que ustedes deseen hacerla, ya tengan la información lista. Y de esa manera, pues ya nada más lo único que hagan, pues es vaciar el contenido, ¿sí? Entonces, vamos a, no sé si hasta aquí les queda alguna duda. No, maestro. ¿Ninguna? Hasta ahorita no. Ok, bueno. Profesor, Escucho. sí, ahí en esa tabla que nos muestra, hasta abajo dice bibliografía. La bibliografía, esa no se tiene que poner ahí en la infografía, ¿verdad? Sí, ya pueden ustedes colocarla hasta abajo de la infografía, chiquititas, Okay. la bibliografía. Y ya, porque lo que ustedes van a hacer es, me la van a compartir en un link, pues en este caso, pues sí tienen que, sí ya tiene que ir ahí todo juntito. Ok. Bueno, Entonces la podemos poner en la dentro, o sea, en la infografía. Ok, sí. De acuerdo. Gracias. Muy bien. Entonces colócale un título a tu infografía, o sea, el título que ustedes consideren más, más viable. Y también dice aquí, me van a generar una conclusión de 10 renglones de cómo el conocimiento de la historia de México influye en tu percepción acerca de la sociedad actual y las razones para las cuales son vigentes o no las demandas e ideologías de los grupos independentistas. Este punto, son dos, si me pueden hacer 5 y 5 renglones de cada uno, me parecería más que excelente. ¿Cómo influye su percepción acerca de la sociedad actual? O sea, que me digan, ¿cómo ustedes ven ahora el mundo? Si ya pasaron esos acontecimientos. Tenemos, pues, los derechos humanos, tenemos leyes, tenemos instituciones que velan por esas leyes, tenemos medios de comunicación, tenemos tecnología, pero cómo influyeron, pues, todos aquellos movimientos sociales para que nosotros beneficios, cómo fueron esos cambios que se han generado. Vemos que a lo mejor
pues hasta el pensamiento va cambiando, ¿no? Lo bueno a lo mejor dentro de la sociedad, pues era que la mujer estuviera en casa, pero hoy actualmente los derechos también reconocen el derecho a la mujer, de la inclusión. Vemos cómo el pensamiento del 50 se ha transformado, entonces también pueden colocar esas ideas. Las razones por las cuales son vigentes o no las demandas e ideologías de los grupos independentistas y revolucionarios. Aquí nada más ustedes me pueden tomar en consideración, por ejemplo, los movimientos sociales. Nosotros tenemos movimientos, por ejemplo, del 68, ¿no? Es algo histórico. Pero pues dada la cantidad de población que tenemos, pues los estudiantes a la fecha se siguen manifestando. Los estudiantes siguen buscando más espacios, que la educación pues sea verdaderamente gratuita. Hoy en día pues tenemos los derechos consagrados en la Constitución, el movimiento revolucionario, pero desafortunadamente seguimos viendo que a la fecha pues esos derechos se siguen violando, la gente sigue buscando justicia, la gente sigue buscando que se reconozcan otros derechos, la gente sigue reclamando por ese reparto equitativo, por tener mejores programas sociales. Vean que son muchísimas cosas. Y si bien ya nosotros somos un país independiente, nosotros seguimos viendo que esos derechos, pues la gente los sigue buscando y sigue buscando que se reconozcan. ¿Sí? Entonces, en esta conclusión, procuren siempre, y siempre se los digo, información de Internet, busquen. Cuando ustedes plasmen su idea, háganlo con sus palabras para que no se note que es algo solamente tomado y que no cumple. ¿Sí? Como es una conclusión, no podemos como tal hacer investigación solamente, se tiene que ver la opinión de cada uno, el argumento que cada uno pueda dar a cada aspecto, ¿sí? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Maestro, yo tengo una duda. Me voy a regresar un poquito. En el bosquejo que nos compartió, ese bosquejo lo vamos a agregar a la plantilla. Ajá. Por ejemplo, ustedes ya si no, ¿qué les parece si les hago una plantilla? Y ustedes creo que aquí no viene. Creo que sí viene, sí tienen un enlace de una plantilla. A ver, déjenme revisarlo. Y ya aquí lo que ustedes, sí viene, miren. Sí está su plantillita. Nada más lo único que tienen que hacer ustedes es contestar a los dos puntos y posteriormente pegar nada más el enlace de la liga de donde alojaron su infografía. Entonces, también ya les están dando el diseño. Bueno, no sé si haya dudas hasta aquí, hasta este momento. Bueno, entonces, les recuerdo que es importante el hecho de que ustedes, como tal, les decía, el hecho de que ustedes, como tal, pues, alojen, una vez que descarguen su infografía, la guardan en formato PDF para que pese mucho menos. Una vez que ya lo tengan, yo creo que ya tienen ustedes conocimiento de cómo subir a Google Drive, a OneDrive y de cómo compartir un documento mediante un enlace, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que les pido es que por favor verifiquen bien que su enlace funcione. Toda vez que ustedes ya copiaron su enlace, por ejemplo, si yo subí mi archivo a OneDrive, pues cierro la sesión de mi OneDrive y luego pego mi enlace. Si abre sin problema, eso quiere decir que yo lo voy a poder ver bien, ¿no? Pero porque en ocasiones me he topado y no es nada más como que de forma aislada, son varias veces que he visto que cuando yo le doy clic al enlace me manda una página que me pide un permiso para accesar a la información.
Entonces, si de pronto ustedes me entregan de forma tardía la tarea ya en sábado, en un domingo, y yo estoy calificándola en día lunes y resulta de que el enlace no funciona, pues ya no van a tener ya no voy a poderles dar tiempo para hacer la corrección y prácticamente, pues, la infografía, pues, es todo el trabajo. Entonces, pues estarían perdiendo su actividad integradora. Entonces sí les voy a pedir de favor que cuando compartan el link, verifiquen que funcione y que yo lo pueda abrir sin problema. ¿Sí? Bueno, terminamos con eso nuestra presentación de lo que refiere al bosquejo de cada punto, pero ahora vamos a analizarlo un poquito más, pero a profundidad. Entonces, vayan preparando su lápiz, por favor, su lapicero, si tienen. Y preparen dónde escribir. ¿Ya listos? Sí, maestro. Ok, bueno, entonces, para poder realizar la primera actividad, bueno, el primer punto, la conquista de México, como tal, no hay una tarea en donde hayamos hablado específicamente de lo que fue la conquista. Entonces, todo para este punto lo tienen que sacar ustedes de la semana número 1. Entonces, verifiquen, de favor, analicen ahí los recursos de la semana número 1. En la guerra de independencia, el siguiente punto, en la guerra de independencia, las causas las van a poder ustedes obtener de la actividad número 3, la hicimos en la semana número 2. En la actividad que se llamó, en el punto que se denominó factores que propiciaron el inicio de la independencia. No sé si lo recuerden. Entonces, el siguiente, en los personajes, también lo van a obtener de la actividad número 3, que es en la tabla de los movimientos sociales. Y el punto y el tema de las consecuencias, en esa misma tabla de los factores, de la tabla de los movimientos sociales, ustedes tuvieron un punto que fue la trascendencia, de ahí van a obtener esa información. Bueno, como tal también en cuestión de las intervenciones extranjeras, no tuvimos una tarea que hablara de ellas, pero sí ustedes lo tienen en el recurso de semana número 2. Ahí en ese recurso, a ver, déjenme ver si se los puedo mostrar. En la semana número 2, ustedes tienen un tema. A ver, déjenme regresar ahorita, y ahorita se los comparto. A ver, un segundito. Déjenme dejar de compartir de esta manera. Bueno, aquí está. Les decía que en la semana número 2, que tenemos por aquí abajo, aquí está, ustedes tienen a ver, ¿dónde está? Tienen un recurso aquí en color rojito, se llama intervenciones extranjeras. Ahí pueden ustedes analizar la información y solamente rescatar los elementos más sobresalientes, ¿sí? Luego, el tema del porfiriato, lo vimos en la actividad de semana número 4. A ver, vamos a verlo. En la semana número 4 es la semana número 2, en el tema del porfiriato y revolución. Aquí ustedes analizaron primeramente y tuvieron una tabla. En esa tabla analizaron pues dos elementos. Los elementos de modernización y las características relacionadas con la desigualdad. Rescaten los elementos que consideran o las características más
más importantes de esta columna para que la puedan plasmar en su trabajo. En cuanto al tema de la Revolución Mexicana como tal, tampoco tenemos una tarea en específico, pero sí pueden ustedes revisar los recursos, de aquí que tenemos en la semana número 2 de la Revolución Mexicana, y aquí ustedes pueden rescatar pues los personajes más sobresalientes y también las impresiones. Entonces, descarguen este formatito en PDF, este documento en PDF es demasiado cortito, aquí vienen bastantes personajes, aquí tenemos algunos, aquí tenemos otro, y de ahí pueden ustedes obtener la información. Nada más rescaten algunos 2 o 3 elementos, ¿sí? Tenemos después el cardenismo. El tema del cardenismo nosotros lo analizamos en la actividad número 5, que fue, dice la institucionalización de México y los movimientos sociales. A ver, vamos a ver qué fue lo que contenía. Y dentro de en la actividad número 5, tenemos el primer punto, que fueron las características económicas y sociales del cardenismo. Entonces, aquí ustedes pueden rescatar los elementos que se refieran, estos elementos que se refiere este primer párrafo, y de aquí obtengan solamente las ideas principales. Bueno, después tenemos la actividad, el punto número 4, que corresponde a la consolidación del Estado mexicano, y que ustedes, en donde puedan hablar de la monarquía y la república, la población, el territorio y el gobierno. Entonces, todo ello ustedes lo van a encontrar en la actividad número 4, que se llamó Porfiriato y Revolución. Aquí nos regresamos un poquito a lo que fue esta tarea. Y analizándola, pues nos vamos a dar cuenta que al final de esta tarea nos hace una pregunta: ¿cómo influyó la Constitución de 1910 en la consolidación del Estado mexicano? ¿Sí? ¿Cómo influyó la Constitución del Estado en la consolidación del Estado mexicano? Perdón, ¿cómo influyó la Constitución en la consolidación del Estado mexicano? Pues aquí podemos rescatar elementos que refieran pues al sistema de gobierno, a la división de poderes, a la división territorial, y todo ello pues dio paso a que nosotros tuviéramos un país con un sistema de gobierno propio, con instituciones propias, y con sus leyes, ¿no? Todo ello ustedes lo pueden sacar de aquí. En cuanto al tema de la monarquía y la república, también está dentro de un recurso, también lo pueden ustedes obtener de los documentos que tienen para analizar dentro de su plataforma. Y aquí vamos a verlo. A ver, déjenme buscarlo. A ver, ahorita se los muestro. A ver, permítanme un segundito. Déjenme hacer una pequeña pausa, porque veo que en plataforma una de sus compañeras me acaba de mandar un mensaje para hacer el link, el enlace no la deja. Un segundito nada más.
Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, algo que quieran agregar. No, maestro, todo está muy bien, todo está muy claro. Ok, muy bien. Les decía que en este recurso de la monarquía, bueno, ahorita no lo localizo, pero lo tengo aquí en las diapositivas. Por aquí anda. Este es este de aquí, este documento, en donde ustedes pueden ver las características de la monarquía y la república. Este sí hay que buscarlo, es un documento en PDF que está en la plataforma, o si no, también pueden ustedes eh, hacer una revisión de esta diapositiva ya con más calma en nuestra sesión grabada para que puedan de aquí obtener las ideas más sobresalientes, ¿sí? Y la última parte que refiere a la globalización, a ver, permítame un segundito, que tenemos por acá. En este último punto de la globalización, en donde analizamos tratados comerciales y la implicación en la soberanía nacional, pues esto fue en la última tarea que ustedes realizaron de la semana número 6, donde prácticamente todo fue la argumentación, ¿sí? Entonces, ¿qué obtuvieron, qué elementos más sobresalientes obtuvieron de los tratados comerciales y cuál es la implicación con la soberanía nacional? Acuérdense que decíamos que sí había una, eh, una afectación a la soberanía nacional porque hablábamos del endeudamiento, de cómo nosotros dependíamos de la economía de Estados Unidos, hablábamos de que pues prácticamente competíamos con empresas internacionales y pues competíamos con países pues de primer mundo y que tenían una economía bastante sólida, ¿no? Y finalmente pues ya la bibliografía. ¿Cómo podemos hacer ahora la infografía? Yo puedo hacer mi infografía de dos maneras. Puedo hacerla mediante PowerPoint y puedo hacerla mediante algunos me han preguntado, creo que ustedes se han hecho infografías anteriormente y pueden utilizar la página de Canva para poderlo hacer. Si lo hacen en PowerPoint, yo lo que les sugiero hacer primeramente es que utilicen una sola diapositiva. Hay muchos que a veces me crean diapositivas, pero de a montones, y lo que me hacen es un tema por diapositiva, lo cual no es correcto, porque de ahí no estarían ustedes cumpliendo con lo que sería la infografía, sino estarían haciendo diapositivas, ¿no? Entonces, si ustedes quieren trabajar aquí en PowerPoint, una infografía, lo primero que yo les pediría sería que hicieran utilizaran una sola diapositiva y esa diapositiva ustedes la configuraran. Entonces, lo primero que tendrían que hacer sería irse a la parte de aquí del diseño de la diapositiva. No pueden utilizar más porque si no ya serían, pues ya no sería lo que queremos. Y de aquí personalizar el tamaño de su diapositiva. Aquí lo tenemos. Y de aquí, pues pudieran ponerle, no sé, un alto, ¿qué será? Unos 40 centímetros, 15, a lo mejor. Podemos poner el aceptar. A lo mejor todavía no me da el tamaño que yo quiero. Podemos seguirle cambiando. Y vean cómo ya se hizo más larga, ¿no? Ya se estiró. Ahora, el estilo que yo quiero, ahora pues a lo mejor me voy a ir a mi internet. Lo primero que haría sería irme a mi internet, buscar una imagen de fondo que a mí me pareciera correcta para mi trabajo. Y tomar solamente un diseño que yo le quiera dar. Aquí ustedes pueden elegir el que más les agrade.
Y a partir de ahí, ya una vez que ustedes tienen el diseño, pues ahora empezar a hacer uso pues de los cuadros de texto, si yo considero que es lo que se me hace mucho. Puedo empezar a insertar, puedo colocar ya los cuadros de texto y lo primero que colocaría pues sería mi título. A lo mejor mi título sería Historia de México. Y ya nada más lo único que tengo que hacer es empezar a hacer uso de los recursos de nuestra de PowerPoint para poder empezar a colocar la información. Entonces ya empezaría yo con mi primer y que es la conquista de México. Bueno, algo que les quería comentar también es que, por ejemplo, en la rúbrica, en la rúbrica no nos maneja que tengamos que agregar imágenes, pero en las indicaciones sí nos agrega que tenemos que agregar imágenes. Entonces, pues yo les pediría que en este caso, pues para que también se vea mucho mejor el trabajo, pues agréguenle ustedes algunas imágenes alusivas, ¿sí? Entonces, aquí cada uno de ustedes, pues ya va a ir agregando ya va a ir aplicando, pues la genialidad y pues la creatividad para poder hacer su trabajo. Bueno, y aquí ustedes se van dando cuenta, pues ya, porque poco a poco, pues le vamos dando una estructura como tal a la actividad, y ya nada más es, pues, el tiempo que nosotros le dediquemos, ¿sí? Pero les decía siempre, lo más importante sería que ustedes ya tuvieran listo el contenido para empezar a plasmarlo dentro de su documento y ya no tengan tanto trabajo de estar ahí primero investigando y posteriormente diseñando. Entonces, primero hagan una cosa y luego pueden hacer la otra. Bueno, esto pues realmente requiere, pues como ven, pues requiere mucha paciencia. El hecho de que nosotros estemos dándole diseño a nuestra infografía requiere mucho tiempo. Entonces, pues nada más vamos a hacer este punto, pero ya les estoy dejando, yo creo que las bases para que ustedes puedan trabajar en PowerPoint. Y así pueden ustedes seguir con los otros aspectos. Entonces, ya una vez que ustedes terminen su diapositiva, ya saben, nada más lo único que hay que guardar es guardar como y le ponen ya guardar como y lo pueden guardar en formato de PDF. Guárdenlo con la nomenclatura correspondiente y ya le ponen guardar. Y si se dan cuenta, pues ya de forma inmediata, pues nos va a dar un archivo, el cual podemos cumple con las características solicitadas por las indicaciones. Entonces vean cómo
a través de nada más configurar una sola diapositiva, podemos hacer nuestra infografía sin tener que estar haciéndola por partes. Bueno, espero que les haya servido este tip para hacer las infografías, y también si ustedes pues quieren hacerlo a través de Canva, pues ya nada más ustedes ingresan a la página de canva.com. Lo primero que les va a pedir es que pues tengan una cuenta para poder hacer su trabajo. En este caso yo acabo de entrar hace rato, entonces pues ya prácticamente mi cuenta está iniciada. Ya nada más lo que ustedes tendrían que hacer pues es elegir la opción de elegir alguna plantilla que tenemos por aquí, infografías. Aquí están, nada más elegir una plantilla para que puedan trabajar. Recuerden que algunas plantillas son gratuitas, algunas otras pues tienen un costo. Ustedes utilicen las gratuitas para que, en este caso yo ya tengo alguna aquí prediseñada para que puedan verla. Nada más es cuestión, les decía, también de tener un poquito de tiempo para poder realizar el diseño. Y ya de esta manera, una vez que ustedes ya la hayan generado, aquí está. Le puse breve historia de México, la conquista de México, los personajes, las características, la guerra de independencia, causas, personajes y características, las intervenciones extranjeras, España, Francia, Gran Bretaña y Reino Unido. Y también procuren pues tener una letra un tanto moderada. Puede ser pequeña. Si ustedes van a escribir personajes, colóquenlos no en forma de lista, sino divididos por comas para que la información sea mucho mejor. Ya lo único que tienen que hacer es en este botoncito que está aquí, de flechita hacia abajo, descargar la diapositiva, y ya nada más, ¿cómo se llama? Aquí en este punto, pues pueden ustedes tener varias opciones. Bueno, aquí me pide pagar y descargar, ¿vale? Pero ustedes busquen algunas opciones que les permitan, que les permitan descargarla sin mayor problema. Si ustedes sienten que no la pueden descargar, nada más compártanme el link. También esta les permite copiar el link y pegarlo, y ya para que yo pueda ingresar, nada más cierren su sesión y verifiquen que sí pueda accesar al material. Si les dice descarga un borrador con marca de agua, no hay problema, ¿eh? También ustedes lo pueden descargar, no hay problema que sea con marca de agua. El chiste es que yo verifique que efectivamente lo hicieron. Aquí está, ¿se dan cuenta? No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. Gracias por la plantilla y por enseñarnos cómo hacerlo. Ok. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda, algún comentario, algo que quieran, que quieran hacer mención antes de que termine ya la sesión del día de hoy? Yo, maestro, pues agradecer mucho toda su atención, siempre que nunca nos dejó solos en foro aprendiendo, en foro. Gracias por sus sesiones que fueron para mí muy retroalimentadoras y muy entendibles todas las sesiones. En lo personal aprendí mucho y le agradezco su tiempo, y pues yo creo que esta va a ser la última sesión, que ya lo veamos, pero quiero agradecerle. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Marta, por tus palabras.
De verdad que yo creo que no hay mejor reconocimiento el que ustedes aprendan y sobre todo el que salgan con excelentes calificaciones. Tenemos por aquí a Marta Leticia. Adelante, te escuchamos. Gracias, bueno, saludo a todos. Igual, yo sí tengo una pequeña pregunta. Necesito saber si la fuente de las imágenes que pongamos en la infografía, también lo tenemos que poner completo con formato APA o solamente con el link. No, yo creo que nada más con que ustedes me pongan las fuentes, pero de la información es más que suficiente. Yo creo que ya sería demasiado el hecho de que me estén poniendo hasta las fuentes. Sería correcto, ¿no? Que ustedes me pusieran también la fuente de la imagen, pero yo creo que con el hecho de que ustedes me coloquen la fuente de la información de dónde la obtuvieron es más que suficiente. Perfecto, muchas gracias, me queda claro. Y otra pregunta más. En caso de que en el foro de integración no se nos pida no podamos dar nuestra retroalimentación porque no se nos proporcione la pregunta. Y como usted nos dijo, tendríamos que mandarle un correo a usted para hacérselo saber. Se lo mandamos al correo que nos manda a nuestro correo personal, o se lo mandamos en la plataforma. O en la plataforma. Ya les decía, esto nada más es en caso de que ustedes no reciban ninguna, por ejemplo, que ustedes hagan una pregunta o, en caso de que nadie les haga una pregunta. O sea, ya nada más ustedes, bueno, ya vieron que a lo mejor participé el lunes, el martes y ya es sábado y resulta de que nadie me pregunta nada, pues entonces mándenme un mensajito, yo ingreso al foro, investigo dónde están sus participaciones y ya pues les puedo hacer algún comentario. Entonces, y ya en la misma, en los mensajitos ahí de plataforma, ya les hago referencia a que ya les hice una pregunta para que ustedes pues cumplan con todos los pasos que les pide la rúbrica del foro. Ok, muchísimas gracias y gracias por el acompañamiento de estas 4 semanas. Que tengan un excelente cierre de módulo todos. Muchas gracias, Marta. A ver, tenemos por aquí a Marta Delgado. Adelante, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenas noches a todos, compañeros. Igual les deseo un cierre de módulo excelente para todos. Y a usted, maestro, en especial, le quiero dar las gracias por la empatía. Muchas gracias. Ok, Marta, muchas gracias por tus palabras. Y pues, bueno, pues yo sé que la mayoría de ustedes ha tenido un muy buen desempeño dentro de esta semana y del módulo. En verdad creo que pues si llegaron hasta este módulo 9, ya saben cómo es la dinámica de trabajo, que la van a seguir manejando y creo que pues lo van a más, antes de despedirme, mandarles una felicitación a todos ustedes presentes en la sesión y quienes nos ven a través de la sesión grabada, pues por el Día del Estudiante, que fue el día de ayer, pero no me quería quedar más de felicitarlos. Yo sé que es un esfuerzo enorme el que realizan ustedes, ¿no? El regresar a estudiar, pues es el hecho de dedicar tiempo, sacrificar actividades, pelear contra corriente con el trabajo, las actividades en casa y echarse encima muchos más compromisos, ¿no? Entonces, pues mi reconocimiento para todos ustedes que están retomando sus estudios y que han aprendido a combinar trabajo, vida, familia con esta plataforma de prepa en línea, pero creo que están en la mejor prepa que les da pues prácticamente todo lo que ustedes necesitan para salir adelante. Entonces, pues muchísimas felicidades por el Día del Estudiante, pues les agradezco mucho que hayan estado presentes en la sesión el día de hoy. Recuerden que cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes para seguirlo. Pues les deseo un excelente módulo y excelente noche. Cuídense mucho y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias, maestro. Gracias. Hasta Adiós. Buenas noches. Gracias a todos, linda noche. Gracias, profesor. Adiós, cuídense.